Bonjour, bonjour, hola, hola, hello, Jesucito. Bueno, hoy estamos con un gran amigo mío que está muy lejos, razón por la cual estamos haciendo esta videollamada. Jesús Gómez, que está al otro lado del mundo, en Sydney. Sí, Bueno, entonces, pues tú eres de Colombia y quisiera que nos contaras cómo inició este sueño, o sea, cómo inicias tú un día te levantas y dices, me quiero ir para Australia. ¿Cómo decidiste iniciar este camino y llegar a donde estás ahora? vale, bueno, Joita, qué gusto saludar. Qué De la chévere última estar vez. contigo en este espacio compartiendo experiencias, sueños, ilusiones. Es cierto. Bueno, ¿cómo, cómo inició el sueño de Australia? Pues básicamente no era un sueño que estuviese enfocado únicamente a Australia como tal. Era un deseo que siempre había tenido, incluso un sueño desde niño, de querer ir a estudiar a alguna parte afuera del país. No tenía Sí, como estipulado o decidido un lugar como tal o un país específico, pero siempre me hubiese querido ir a estudiar afuera, ya sea idiomas o parte de la carrera o algún tipo de algo. curso. Sí. Siempre lo había querido. Y bueno, estaba en Colombia y estaba trabajando, estaba estudiando y tenía muchas cosas allá y un día sentí como que, uy, estoy como aplazando mucho, estoy como aplazando mucho, estoy como aplazando, Un día gritaste, dándole quiero muchas. salir. Y en un momento no tengo que hacerlo porque me estoy haciendo viejo Sí, sí. y no estoy, Sientes que de pronto el tiempo pasa y lo sí, procrastinas y no tomas la decisión. y se convierte como claro, como un tipo de presión que tienes, de que sientes que tienes algo por cumplir, está ahí permanente, pero que por otro lado te estás llenando como de más responsabilidades, sobre Mm, todo profesionales, que sí, haces como que te enfoques mucho en tu trabajo, en tus cosas y vayas dejando como de lado todos esos planes que tenías en sí. algún momento. Te llenas como de tantas responsabilidades a veces y como que te metes en, digámoslo así, en tu carrera profesional y olvidas otras cosas, sueños, hobbies, actividades que tenías planeadas. De repente asumes responsabilidades y no sé si te pasó a ti, pero me pasó que entre más subía en mi carrera o de posición en la empresa, más responsabilidades y también como que más me endeudaba. Entonces también más encasillada estaba a no poder salir porque decía como no y todo esto cómo lo pago y no y si me voy no tengo la cuota, no o sea como que entre más pasa el tiempo más te metes y más difícil es salir. Claro, totalmente. Yo creo que eso sí es como el punto clave, como que sobre todo que vas adquiriendo como deudas, y sobre todo son deudas que son como a largo plazo, te metes en eso y como que dices, no puedo dejar de parar porque Sí, si paro pues no voy a tener cómo suplir esa responsabilidad. Entonces como que empiezas a aplazar, aplazamos que un día sentí que ya como que no estaba como disfrutando de la misma manera el trabajo que estaba haciendo, como que el día a día se estaba convirtiendo como en una rutina y no lo estaba disfrutando, ¿sí? Entonces empecé como a pensar, pero todavía estoy muy joven, esto debería, no sé, yo me imagino que esto debería ser al momento de uno retirarse, después de los 50 años o algo así. creo Y que creo que somos, a ti te pasa algo, pues tú eres como un par de años mayor que yo, pero creo que a ti y a todos los de nuestra generación nos pasa algo muy parecido, que bueno, los que nos catalogamos como millennial, que cuando pasamos una X cantidad de tiempo en una empresa o en un trabajo, ponle tú 3, 4 años, es como que ya perdemos motivación y buscamos como un nuevo challenge, como algo que nos despierte como el interés de hacer algo nuevo. Y creo que por eso es que también muchas personas de nuestra edad no se amañan en los trabajos, o sea, como que gente de nuestra edad es como 2, 3 años y ya, y cambian, y cambian, y cambian. Y somos como de la generación que está constantemente cambiando de cosas y buscando algo diferente todo el tiempo. totalmente, entonces venía, y sobre todo digamos que, no sé, la industria o el área donde nosotros venimos o estudiamos, que es el tema, no sé, Financiero. financiero, administrativo, financiero, y empecé a ver, bueno, si hay como un factor o algo determinante acá dentro de esto para seguir progresando y para darle valor agregado a tu profesión,
es definitivamente el tema de los idiomas. Si no lo hago, me voy a estancar totalmente. Va a llegar un momento donde voy a estar totalmente estancado y no voy a tener para dónde moverme, ni para dónde crecer, ni para dónde avanzar. Pero no, lo que tú decías, te adquieres tantas responsabilidades que ni siquiera le das la importancia. Y yo creo que en ese punto todavía sabes que es importante, pero todavía no te has dado cuenta de la magnitud que significa realmente Sí, saber o tener un idioma diferente sí. o, no sé, o a expandir tu mente a lo que significa estar afuera, mirar explorar otras culturas. De acuerdísimo. O sea, como que a veces se subestima el cursito de inglés. A veces Total. tenemos como la expresión de, ay, no, él está estudiando inglés, como si fuera algo menos, ¿sí? Y se subestima eso. Y la verdad es que más allá de estudiar un idioma, es abrirse los ojos, abrir el alma, abrir el espíritu, abrir los ojos a una nueva cultura. Y te das cuenta de que en estos y en estos países se habla y te das cuenta de todo lo que hay detrás, de todo lo que ha pasado en la historia para que se llegue a hablar el idioma que se habla. Y por eso es que creo que en parte, gran parte de la población colombiana no habla el idioma, porque no habla un segundo idioma, solo nos quedamos en el español y ya. Creo que no le hemos dado la importancia todavía a tener un segundo idioma. Total, y mira que ya estando acá e interactuando con otras culturas y eso, sobre todo en los college de inglés, te das cuenta que inclusive en otras culturas los chicos tienen como otra mentalidad donde de pronto desde más pequeños sí eh, les dicen o les implantan como este tema de que, bueno, estudias acá, pero tienes que, no sé, moverte a otro lado, seguir estudiando, no importa que estés pequeño todavía, no importa que Ujú. estés en el colegio o en la universidad, eh, los motivan a hacer intercambios desde muy pequeños para que no se vayan conociendo la experiencia y lógicamente el proceso de aprendizaje arranque desde pequeña, ¿no? Y digamos tú, ¿qué tipos de, así que hablas como de gente que te has encontrado en el cole? ¿Qué tipos de personas, o sea, como de qué países te encuentras? La mayor cantidad de gente que te encuentras pertenece a la cultura asiática, digamos que por la cercanía regional. Entonces, digamos que la ventaja que tiene Australia es como una ventaja geográfica. Son Australia y Nueva Zelanda, que son países como de habla inglesa, pero que son los únicos que hablan inglés en la vida, digamos. Todos estos chicos que pertenecen son de países de Asia, ya sean Japón, Corea, Tailandia, todos estos países pues utilizan Australia y Nueva Zelanda para venir a estudiar. Mm, Y algo que me pareció particular es que ellos sí llegaban desde cuando yo llegué al cole, yo llegué ya grande, mayor, viejo. a los Ya 28, tenía 30. 28 años, 28, 20, ya estaba más cerca de los 30. Y yo empecé a compartir clases con chicos de 18 años, o sea, que estaban estudiando en la universidad y que incluso algunos estaban haciendo intercambio de algunos meses y tenían que volver a terminar su Mm, universidad. Entonces eso es lógicamente, claro, es un gap de tiempo bastante considerable, ¿no? Y sí. lógicamente de aprendizaje. Yo creo que tú te has dado cuenta que no es lo mismo tener un segundo idioma desde que tú tienes 20 años que desde Cuando que tienes 30. creo que es la época en la que se debe aprender, ¿no? Es la época en la que tú lo Sí, debes perfeccionar. creo que entre más temprano mejor, o sea, creo que entre uno más temprano comienza a adquirir un nuevo idioma, el cerebro tiene más la elasticidad para absorber las palabras, los músculos de la garganta, la boca, todo esto se acomodan más fácil para la pronunciación fonética. Siento que sí, claramente entre más temprano comencemos, pues obviamente el resultado va a ser mucho mejor. Sin embargo, no quiero quitar valor a lo que personas como tú o como yo inclusive, que comenzamos a los 28, 29, 30. Siento que también es mucho de admirar porque también es obligar a nuestro cerebro y hasta nuestra boca a moverla diferente, a pronunciar vocales que nunca antes habíamos pronunciado, a pronunciar consonantes que nunca. Entonces, siento que también es un trabajo de admirar a las personas Un que desafío, aprenden un un segundo desafío, idioma o un sí. tercer idioma Es ya un grandes. desafío y creo que a veces tampoco lo valoramos. Igual no,
considero que no importa la edad que tengas, ¿no? Lo importante es como el deseo que tengas de querer definitivamente. superarte, de querer aprender, de querer conocer. Y Mm. bueno, Bueno, eso fue como comenzó tu sueño, pero bueno, miraste, o sea, sé que estás en Australia y sé que estudiaste inglés en sí, Australia, pero antes de eso revisaste otros países, o sea, ¿qué te llevó a tomar, a decir, listo, ¿saben claro, qué? Australia, ¿qué te llevó a eso? cuando uno dice estudiar inglés, pues lo primero que se le viene a la cabeza es como Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos. Yo tenía una persona cercana, un familiar lejano que vivió en Estados Unidos, que como que siempre que iba a Colombia de vacaciones, pues decía como que si quiere ir un día a estudiar inglés, pues allá las puertas están abiertas, no sé qué. Y yo, bueno, no, ¿qué tal después cuando esté como más grande o algo así, o cuando termine de cuando cumpla estudiar? 30. Sí. Y dije, bueno, si yo creo que si ya lo estoy organizando, creo que ese es el buen momento para acudir a la persona y decirle, ya estoy listo, ya quiero Sí, esto y averigüen. Y acudí a esta persona y le pregunté y me dijo, sí, sí, acá se puede, pero digamos que en este momento no puedo, sí, tenía ya como con el muchos pero, compromisos ya con el pero personales ya. y tengo como muchos compromisos personales, no sé, algunos problemas acá en mi casa, pero digamos que ahora no puedo. Y dije, bueno, no, está bien, no hay problema, voy a seguir averiguando. Y en ese momento había regresado a Colombia un amigo que había estado acá en Australia estudiando y me hablé con él, precisamente coincidió el tiempo y me empezó a decir, ¿y no le suena a Australia? Y yo, sí, pero eso es como lejos y por allá, Y o sea, quizás no tenía sabías que ni en claro, Australia se hablaba inglés, sabía, exacto, totalmente, no tenía claro que el inglés se fuera su hablaba, primer porque idioma. hablaban Yo dije, australiano. exacto, yo, pero ¿qué idioma hablan allá? Yo no, allá inglés y pues lógicamente es un país multicultural y hay gente de muchas partes. Y él pues tenía algunos contactos de agencias de estudios y estaba conectado con unas agencias en las que le ayudaba también como a buscar personas y eso. Mm, Y no, dijo, nada, como a referenciar. yo sí, te ayudo, te referencio, te doy los datos y te conectas con ellos y te explican cómo es, los costos y qué proceso y qué documentos son los que se hacen. Y así fue, me consiguió una cita con una agencia. Ahí tengo una pregunta porque la gente que escuche que estudia en Australia siempre se va por agencia. ¿Es posible ir a estudiar inglés a Australia sin agencia? O sea, uno contactando directamente desde Colombia o desde el país de uno, contactar la escuela en Australia y hacer todo el trámite uno mismo, o sea, sin agencia. ¿Es posible? Y es posible. La mayoría de la gente lo hace por agencia, lógicamente porque no tiene conocimiento, pero mira que después me di cuenta que si es posible, digamos que si tienes un poco de conocimiento y sobre todo de idioma, tú lo puedes hacer por tu cuenta, porque personalmente conocí el caso de una amiga que ella sí hizo el trámite por su cuenta, como Ah, que ella sí ok. tenía un poco más de cancha y de nivel de inglés, entonces ella sí hizo desde Colombia el proceso, contactó la escuela, hizo su aplicación a migración y todo este caso y digamos que no tuvo que utilizar los servicios de una agencia. Si no tienes el conocimiento va a ser un poco más difícil. Y sobre Mejor es todo que, porque asumiría yo que la comunicación en la escuela es en inglés. Digamos que eso es lo que hace la gente. El agente es el intermediario entre la escuela y tú que no sabes, pero si ya sabes algo, claro, puedes interactuar directamente con la escuela. pues eso es básicamente lo que hace la agencia, ¿no? Sí, Asesorarte en el el proceso proceso. como tal. Y cómo es el tema Sí, del visado, porque creo que, digamos, en Bogotá, Colombia, creo que no hay, entiendo que no hay, ¿cómo se llama? Embajada australiana. ¿Cómo hacen el sí, proceso del visado, por ejemplo? correcto. Creo que actualmente ya hay embajada, pero creo que no, no realizan los procesos y las solicitudes directamente allá. La embajada creo que está en Chile, en Santiago de Chile. Uno prepara toda la documentación y ya sea por medio, no sé, del portal o creo que físicamente se envía desde Colombia o en ese momento se enviaba desde Colombia.
envías como el paquete de tu documentación, lo enviaban a Chile para que sea revisado, en este caso tu aplicación, ¿Cuándo fue después que de tú haber viajaste? reunido Perdón. todos los documentos. Yo viajé en octubre del 2017, O sea, o el sea, tiempo. hace 5 años. Uy, hartísimo. O sea, puede que el proceso haya cambiado un poco. Seguramente sí, porque tengo entendido que ya hay una sede de la embajada en Colombia. No sé si ellos realizan solicitudes o realizan el proceso, pero en ese momento había que enviar como el paquete de información. Voy a Entonces buscar en era Google. por medio de esto, de hacer todo. Y el paquete de información incluía, pues, no sé, los formularios, exámenes médicos, tus documentos de soporte estudiantil, Dinero, tu soporte económico, más tu soporte importante. económico para mostrar, porque en teoría debes mostrar que tienes los suficientes fondos económicos para mantener tu Para estadía mantener. estudiantil, ¿no? O sea, a la final, yo que veo que he tenido la oportunidad de tramitar un par de visas estudiantiles también. Veo que a la final todo se reduce como a los mismos documentos, como el soporte económico, de que demostrar que te puedes mantener allá, la acomodación, la carta de la escuela y como seguros médicos. Creo Sí, incluso que eh, ya no es una obligación presentar soporte económico para la visa australiana, pero creo que las agencias dicen que, bueno, digamos que es como un plus que muestras que tienes la así las capacidad moscas. económica suficiente y que no te quieres quedar allá, como que quieres cumplir tus estudios y o vas a regresar a tu país a seguir con tus compromisos En y tu eso. trabajo. Eso te iba a preguntar, ¿tú querías volver? O sea, genuinamente, ¿tenías la intención de sí voy y vuelvo o qué pensabas? Cuando lo hice, sí. Cuando lo hice, yo hice una aplicación por una visa que es, creo que de 7 meses o 8, en la que estudias 6 meses y te dan 2 de vacaciones A vacaciones. o de full time to work o algo así. Yo sí decía así, yo voy a estudiar y regreso porque todavía tenía como el chip de la carrera profesional metido y pues quiero seguir. Y todavía no dimensionaba que hablar inglés como tal, ser un speaker como tal, no era tan fácil. Es un proceso que lleva Que me iba a tiempo. pasar en 7 meses. Que no iba a pasar todavía no dimensionaba eso, que no iba a pasar en 7 meses. Sí, Entonces, creo que ahí vino como el primer choque, darme cuenta que, oh no, esto va a tomar mucho más tiempo. Pero lo hice así mentalizado en que iba a estudiar y que iba a hacer ese curso y lo terminaba y regresaba como a retomar esos proyectos, tu sobre carrera. todo profesionales. Y bueno, y ya cuando decidiste Australia, mandaste todos tus papeles, ¿cómo fue el proceso de desprenderse, de renunciar? Porque lo que me dices, entiendo que pues el trabajo era como una gran responsabilidad. ¿Cómo fue renunciar a eso y a tu familia y como a las cosas que te ataban en Colombia? ¿Y cómo fue ese viaje? Porque pues es un viaje, entiendo, pues es que es largo, ¿no? Tomé la decisión, dije, voy a renunciar al trabajo, voy a hacer una pausa de unos meses. Era lo que había dicho. Voy a hacer una pausa mientras hago esto que quería hacer desde hace mucho tiempo, que lo tenía planeado, que lo estaba posponiendo durante muchos años. Y bueno, antes de renunciar, yo le conté a mi familia, ¿no? Ellos sabían, mis papás sabían que yo siempre había querido esto. Les dije a ellos, les conté que era el momento, que ya estaba averiguando cómo era el proceso y que una opción era Australia. Inicié todo el proceso de documento. Bueno, ya había iniciado como todo el proceso de la aplicación a la visa, todos Sí. los documentos, todo eso. Y dije, si me sale, porque el proceso no se duró un par de semanas o tal vez un mes, algo así, antes. Y yo dije, pues si me sale, me notifican, pues eh, O sea, entre que tomaste la decisión y comenzaste todo el papeleo, pasó un mes. como un mes más o menos, unos 20 días. No había renunciado cuando inicié como todo el proceso, digamos que a recolectar todos los documentos, Sí. a pasarlos y armar como el folder de información.
ya estaba con la agencia, ya había aceptado la oferta, ya sabía cuánto costaba, qué documentos necesitaba, entonces inicié el proceso, recolecté la información, la fui entregando y reunimos todo el paquete y lo enviaron para, digamos que como para revisión y para la aprobación de, Gravisa. ya como en consulados, y en la embajada, ¿no? Me notifiqué un par de, fue como, ya no me acuerdo bien, pero creo que unas 3 semanas antes. Definitivamente la demora fue tomar la decisión contigo mismo. Exacto, exacto, Sí, porque sí, lo había como pensado mucho, ¿no? Y cuando empecé a mirar, dije, uff, esto realmente es lejos, es ¿cómo fue lejos. tu vuelo? La opción más rápida para volar a Oceanía, Australia, haciendo conexión con Estados Unidos, resultas en el futuro 15, 16 horas más adelante. Pero quienes no tienen visa americana, hay que optar por la opción de o viajas por Chile o si no, está la opción de por Europa. Por Europa, conectas con Europa, España, París y luego, no sé, Medio mucha este. gente, exacto, sobre Qatar o Emiratos Árabes, Mm. luego Singapur, luego Australia, pero eso sí es un viaje de muchas horas. Yo creo que eso no sé, pueden ser por lo menos 35, 40 horas. No sabes en un momento, como que no sabes qué hacer y dormir. Estás Y no solo, como en ese efecto de las horas, entonces abres, ves y solo ves oscuridad, oscuridad, oscuridad claro, y no ves que vas, no sé, que no llegas a ninguna parte y tratas de dormir, te levantas, vas al baño, caminas, a mí me pasó vuelves una a vez al dormir. contrario. Yo viajaba, pero yo viajaba con el sol. Entonces siempre vi el sol y nunca viví la noche. Y también es horrible porque tu cuerpo se descompensa demasiado. Últimamente, de hecho, estoy leyendo unos temas sobre el ciclo circadiano, que habla de por qué dormimos en la noche y por qué nos despertamos en las mañanas. Y claro, es que nuestro cuerpo está muy sincronizado con el sol, con la luz del sol y pues la oscuridad para tener este tipo de rutinas. Y claro, estos vuelos, este tipo de vuelos nos desordenan el ciclo circadiano de una forma caótica, que es lo que que es Claro, lo que nos provoca el famoso jet lag. Súmale los cambios físicos que estás teniendo, pues por el cambio de horario, y súmale el estrés mental y psicológico que estás teniendo de haber acabado de renunciar, dejar tu familia, irse a un país que no conoces. A pesar de que vayas a estudiar, hay un cierto grado de incertidumbre de qué va a pasar, dónde va a ser, dónde me voy a quedar. Entonces, creo que todos esos agravantes hacen que el vuelo se vuelva más denso, no solo en claro, temas físicos, sino también psicológicos. yo, o sea, era como que la primera vez también que salía del país. Entonces, como que llegué y, wow, Claro, llegas a muchos un cambios. país mucho más desarrollado, empiezas como a darte cuenta de esas impresiones o esas cosas chéveres. Entonces, al principio la sensación fue como de impresión positiva, como que, wow, wow, qué bonito esto, la infraestructura, Eran de los edificios. eh, hay edificios, hay tren, hay metro. Metro. Oh, existe el metro, sí existe, es para la gente. Entonces sí fue como eso fue como la primera impresión. Y bueno, entonces era también como la primera vez esa experiencia como de compartir tu espacio, ¿no? Compartir habitaciones. O sea, tienes acostumbrado Tener digamos que a tus tener cosas. como ciertos cosas y privilegios, ¿no? Sí, Privilegio de tener tu apartamento, tu cuarto propio, todo para tu ti solo. espacio para ti solo y ahora llegas a compartir habitación, compartir el Baño. baño, compartir la cocina, compartir la sala, todos los espacios. Entonces Sí. es como lo primero que te tienes que enfrentar. Como qué tan significativa es la comunidad latina en Australia? Es significativa y en los últimos años, yo creo que en los últimos 5 años, creció bastante porque se nota en la cantidad, ya es más común encontrar gente por la calle hablando español,
Se nota que, no sé, el número de gente que llega en los últimos años es mucho más grande, entonces es significativo y está creciendo harto. Y hablando de las comunidades latinas, ¿de dónde ves más gente? De qué parte de Latinoamérica ves más gente? De donde más hay gente de Colombia, de Chile, una comunidad grande de Chile. Pero sí, eso sí está más asociado como de hace muchos años, como Ah, la ok. época donde ellos tuvieron olvidé, la etapa de este presidente, no sé, de todo ¿Pinochet? eso, sí, de la dictadura. Ah, Entonces, mm. en esa época salió mucha gente del país y de Australia recibió muchos Ah, chilenos ok. y entonces hay una comunidad ya vieja, digámoslo así, antigua, Sí, claro, de esa porque época, Lo de Pinochet, ¿cuándo fue? Como en los ochentas. como en los 80, y creo que sí. Sí, sí, yo una vez leí un artículo que mucha gente de Chile salió, sobre todo a Argentina, que es el país que les queda más cerca, y muchos también migraron a Europa y no sabía lo de Australia. Sí, Qué interesante. y también muchos también llegaron a Australia. Entonces, digamos que esa comunidad ya está incluso como en la segunda o tercera generación. Y hay latinos, argentinos también, brasileños también, Mm, bastantes brasileños, peruanos, interesante. eh, y siguen llegando más, ¿no? Es como que el boom de la inmigración latina, porque no hay muchas oportunidades, entonces Sí, claro, la toda gente la gente está, busca. y yo decía, no puedo creer, no veía rubios por ningún lado, así como les llamamos nosotros los gringos, veía solamente asiáticos, asiáticos, asiáticos. Y ese fue como la primera impresión de que tuve de Australia, como que, uy, este es un país extremadamente multicultural, Multicultural. muchas Es que culturas. creo que nuestro país no lo es tanto y creo que a veces creemos que solo los que nacieron ahí son los que están ahí, ¿sí? A lo que hoy es como que si tú Totalmente. visitas otros países, los temas de migración, hay olas de migrantes y hay gente que migra, digamos, de los países africanos, hay gente que migran millones y millones de personas de África Mucho, a Italia, a Francia, entonces te das cuenta que todo el mundo a la final se vuelve uno y que las personas asiáticas no son de acá, las personas rubias no son de acá, no. A la final nos volvemos todos como habitantes del mundo, si me hago entender, como que a la final totalmente. capaz que tú ya llevas 5 años ahí y va a pasar el tiempo y si pasan cosas y tienes hijos y creces, ¿sí? O sea, si tienes un hijo va a ser australiano, digamos, ¿sí? Y no va a ser rubio Totalmente. ni nada, ¿sí? Pero va a ser un habitante del mundo, ¿sí? Entonces Y creo que hacia allá vamos, creo que la humanidad va hacia allá, no a estandarizar hacia una solo. esas características fenotípicas en un país, sino nada. El día de mañana una Sí, persona afro puede ser de América, de Asia, de África, de Europa, de donde sea. exactamente, totalmente. Se van a como a romper esos estereotipos de migración. De hecho, mira que acá en Australia, lo que hay un dato estadístico y es que el 30% de la población está asociado como, tiene un background, pertenece como un tipo de migración, ¿sí? O su background es asociado a otro país Ah, o a como una la cultura ascendencia, su diferente, ascendencia, la tendencia. que no son Sí. nativos australianos. Exacto. Y sí, totalmente. O sea, que hay una comunidad, sobre todo, y asiática muy grande, pero Tiene la sentido. comunidad asiática tiene la característica de que todos sus países hablan un idioma diferente, entonces eso los hace, son diferentes porque cada país asiático Claro. habla un idioma diferente, entonces, Y son culturas completamente y son diferentes. culturas Coreana, diferentes, china, la ¿no? japonesa, tailandesa es súper diferente. Total. Y hoy en día, si me preguntas, me gusta de Australia es el hecho de esa multiculturalidad y darte cuenta de que sí es posible vivir en un mismo lugar con diferencias, respetándose, Culturales, sí. con diferencias culturales y respetándose cada una de esas diferencias sin necesidad de estar matándonos O de por estar ser juzgando al diferentes. otro, de estar, sí, de Total. acuerdísimo. Otro tema que no te había comentado y que por qué decidí también escoger Australia es porque digamos que acá sí es legal para quien tiene visa de estudiante trabajar, ¿sí?
Entonces, eso te iba a preguntar si, cómo es el tema de trabajo, porque personalmente una vez traté de tramitar un work permit, una visa de trabajo con una empresa australiana y, o sea, a menos de que me fueran a emplear como presidenta de la empresa, no me iban a hacer papeles, pero sí, digamos, teniendo una visa de estudiante, es posible trabajar. si tienes una visa de estudiante, es posible trabajar las 40 horas a la semana, ¿no? Pero normalmente, antes de la pandemia y esto, podías trabajar 20 horas a la semana o 40 horas quincenales. La regla Ok, era 40 horas quincenales legalmente, entonces sí que podía son ser 20 a la semana. contratado, ujú, medio tiempo, part-time. Y eso es una ventaja porque digamos que legalmente puedes trabajar en cualquier lugar Mm, mientras te brinden ese horario. Entonces, esas horas. eso digamos que sí es un punto a favor que tiene Australia respecto de otros, porque no es que no se pueda trabajar en los otros, pero digamos que tú tienes que buscar como por tu cuenta la manera de encontrar un trabajo y donde, no En sé, negro, te paguen en efectivo, en cash y todo esto sí. ahí, te den unas Mientras cosas. que ahí es legal, o sea, a través de Es la legal el legalidad, medio contrato. tiempo, sí, legal, contrato totalmente y te pagan el estándar de la hora de trabajo. Entonces, esa es una gran ventaja. ¿Y qué tipos de Ahorita después, trabajos les dan a los estudiantes para un part-time? los trabajos que más tienen los estudiantes son los asociados como a, sobre todo hospitality, ¿no? El tema de no sé, trabajar en un café, en un restaurante, Ah, eh, como sí, de atención en un de servicios. hotel. Ajá. Ok. Sí, en todo este tema como de servicios, eso es como donde los estudiantes tienen más Igual creo que posibilidad. también depende mucho del idioma, ¿no? También depende mucho de tus habilidades para comunicarte. Y digamos, ¿cómo fue el tema del COVID? Cuando pasó el COVID, el tema del COVID que yo sé que cerraron Australia, ¿seguías estudiando o solo trabajabas? ¿Qué hacías durante esa época? Cuando llegó lo del COVID, bueno, yo ya no estaba estudiando inglés, estaba estudiando un diplomado en mi carrera en contabilidad. Pero en general, cuando cerró Australia, digamos que la gente que estaba estudiando tuvo que empezar a estudiar toda online, toda Mm, virtual, y claro, sobre todo los chicos que estaban estudiando inglés, pues ya no pudieron seguir yendo a los colegios. Igual acá también las universidades también cerraron y todo el mundo, en mi caso particular también, los días que tenía clase, todos empezaron online. a virtual, 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 ¿Por virtual. cuánto Y tiempo estuvieron virtualizados? pues mira, yo terminé de estudiar en diciembre del año pasado, del 22, y todavía terminé virtual. Creo que, creo que acá el tema de la virtualidad duró más de un año, casi 2 años. Como a mitad del 2022 empezaron a volver como toda la presencialidad de las clases de inglés, desde que hicieron la apertura nuevamente en diciembre del 2021, la apertura de fronteras. Las Claro. fronteras duraron cerradas, creo que Desde desde el que 2020, cerraron, desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2021. 2 años casi. Duran las fronteras cerradas y claro, no, pues no podía ingresar la gente. eh, Creo que eso fue en parte lo que ayudó a que Australia se recuperara relativamente rápido del y COVID. aquí, digamos que aquí no se sintió fuerte el COVID porque digamos que tuvieron como una acción oportuna que fue cerrar las fronteras. Y el tema como que la ventaja geográfica de ser Y que es una sí, isla inmensa. Entonces el hecho de cerrar fronteras, pues nada, no hay sí, de posibilidad acuerdo. de llegar nadando porque Barco. se comen los Sí, tiburones en montones. En una primera parte, cuando empezaron las restricciones, las ayudas fueron enfocadas únicamente en los residentes y ahí se presentó un tema particular que fue como que incluso el presidente, el primer ministro una vez dijo como que
sé que tenemos muchos estudiantes, pero no les podemos ayudar a todos y como que yo creo que lo mejor es que regresen a sus países, a sus casas y porque no podemos ayudarlos a todos. Y eso hizo que se fuera mucha gente, Claro, eso hizo que se fuera mucha gente y los que digamos que los que pudieron estarse se estuvieron, los que pudieron seguir trabajando trabajaron, pero sí muchos estudiantes se fueron, pero el tema de que se haya ido tanta gente cuando empezó el COVID, sobre todo mano de obra, estudiantes, que es un claro, porcentaje importante de la mano de obra, hizo que después, cuando todo se reactivó, hubiese como una crisis de mano de obra. No había gente o suficiente para sea, no trabajar, había gente para trabajar. no había gente para trabajar, pero si no había gente para trabajar, pero eso tenía la ventaja de que entonces había mucho Ok, trabajo, los salarios aumentaron, claro, entonces digamos que no había la ventaja que habían negocios que no podían operar al 100% porque no tenían la cantidad de personal suficiente para atender, pero por el otro lado estaba la ventaja de que digamos que el promedio salarial también aumentó un aumentó, poco porque no había que como que pelearse el personal para claro, que no había suficientemente la gente. Ahorita en este momento, digamos, desde el año pasado, hay como, no sé, un boom de que está otra vez llegando mucha gente. También toda la gente que, no sé, que había estado aplicando cuando empezó la aplicación, todo eso se había creado como un cuello de botella. ah, claro, Todo y ahora eso, que ya se ¡puf! abrió, Claro, sí, ¡puf! Un montón. Adicional a eso también que pues no sé, la crisis mundial, la inflación, ha hecho como que la gente quiera migrar a sitios más seguros, a países más estables, y eso ha hecho también que aumente mucho la migración. la migración, Y se puede ver que ha llegado muchísima gente. También el tema inmobiliario también ha impactado bastante porque el hecho de sí han llegar mucha gente, incrementado, pues ha hecho que los precios inmobiliarios hayan crecido bastante, bastante claro, y creo que este no es, no sé, pero tal vez no sea como el mejor momento de llegar acá, porque no hay como que la suficiente oferta laboral y los precios de acomodación, más sumado a eso a la inflación que ha golpeado muchos países, ha sí. hecho que todo esté más caro. Pero entonces estás desmotivando a la gente para ir a Australia. No, 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 no. Yo prefiero ser honesto. Yo prefiero ser honesto. No, Ahora pero si te sí, o digo, sea, es si chévere escoger, tener si una como persona, toda, es chévere tener es como, como la realidad en este sí, momento. Que alguien sí me preguntó, yo recomendaría ir en este momento a Australia. Le- sí, Australia es un gran destino para migración. Yo lo sí, recomendaría porque eh, digamos que la oferta cultural, lo que te ofrece el mm, país, la posibilidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo, digamos, legalmente, tiene sí, muchos beneficios, la calidad de vida. sí, o sea, digamos que estás dando como todo el espectro, Exacto. En este sí, momento hay es ciertas importante, cositas que no están haciendo como que sea tan al atractivo como 100%. antes. No, y en general el mundo, en general, estamos en una época en la que el mundo Sí, está pasando una crisis exacto, económica, o sea, no es solo Australia, son muchos totalmente. países, entonces sí, es como que es a nivel mundial que está pasando una crisis como esta. Pero no, sí, en términos generales, este es un gran país para migrar, muchos beneficios. Sí, o sea, ¿qué le dirías a Eh, alguien que esté pensando ahorita que está que lo piensa y está que lo piensa, que quiere y que ve a Australia como un destino? que primero se documente. Lógicamente tenemos muchas herramientas, el Internet, este tipo de contenidos, de blog, Sí, brindan mucha ayuda. Todo lo que tú puedas escuchar de personas que puedan hablar, que puedan dar su opinión, es ujú, válido, es enriquecedor. sí, Haciendo, te vas haciendo una idea. Pero en general, te recomendaría Australia, sí, lo recomiendo para estudiar, para trabajar, para ahorrar. Lo único que yo digo de Australia es, bueno, depende de los objetivos que tengas. Si tu sí, objetivo es estudiar, si tu objetivo no es estudiar, sino trabajar y ahorrar, o si tu objetivo es desde el primer momento estás mentalizado de que tú vas a llegar y migraste para quedarte para ahí,
quedarte, sí. para conseguir tu proceso de residencia. Digamos que esa es como la gran diferencia frente a otros destinos. Digamos que acá sí el tema migratorio es, digamos que un poco más engorroso, Ok. más largo, va a tomar mucho tiempo, muchos años, entonces ahí está como la diferencia frente a otros destinos. Esa es la mayor desventaja acá, que el tema migratorio se puede tornar muy largo. Creo que, como dijiste, creo que depende mucho de tu objetivo, del objetivo que tengas a la hora de emigrar. Y creo que es muy Sí, válido, creo que es muy válido el que quiera estudiar y venir un tiempo, y un tiempo está bien, pero el que esté pensando en emigrar un largo tiempo, sí, sí. ¿Sabes qué he tiene que visto armarse de paciencia. bastante? Así no sea para quedarse Así a sea por vivir. un tiempo de 6 meses, así sea, Sí, porque va a ser también mucha enriquecedor. gente lo hace. Mm. Mucha gente tiene claro que dice, yo voy a salir unos meses, voy a salir un año y mi objetivo es volver a regresar. Antes me parece también muy valioso la gente que decide volver, pero vuelve con la idea también como de tratar de cambiar muchas cosas, ¿no? No, y Tratar de créeme que cambiar. sí, créeme que la gente que va y vuelve, no vuelve igual, no vuelve igual. Entonces, algo pasa en su cabeza que dice, después de estos 6 o 3 meses que vivía allá, en el lugar que sea, ya algo cambia y a pesar de que vuelves, no vas a volver con tus mismas rutinas, no vas a volver con tus mismos hábitos porque ya viviste una experiencia que te hizo cambiar, ¿cierto? Totalmente, y vas a llegar como con el chip diferente, como ¿Mm? cambiar, y yo sé que vas a ver las cosas diferentes y vas a querer que las cosas cambien también, entonces va a Sí, ser muy, muy, muy valioso. Ay, no te dije un que bonus track. y no me voy sin El antes. mejor, el mejor consejo que yo le podría dar a alguien que vaya a migrar y sobre todo un país que tiene un idioma diferente es que antes que lo hagas, estudies lo que más puedas el idioma. Entonces, lo que Sí. yo siempre le digo es, alguien me pregunta es, ah, empieza a Vénganse estudiar. con una base. Véngase con una base porque cuando llegas te estrellas y eso va a permitir que ahorres sobre todo tiempo. Y llegas con un mejor idioma, vas a disfrutar más la experiencia. Pues muchísimas gracias por esta charla tan amena. Creo que podríamos seguir horas. Pero no, en serio que fue un placer muy grande hablar contigo porque creo que compartimos muchos pensamientos. Pues nada, los esperamos a todos en un próximo podcast, en una próxima conversación en otro país, y hablando de nuevas experiencias de migración y de cómo seguir nuestros sueños. Chao, chao.